puedan aprender y que puedan asociar todos los términos que se van a tratar, ¿no? Entonces, para esto, ya si me imagino que ustedes tienen a la mano o tienen al alcance una tabla periódica. Asumo que el ingeniero que tocó el tema con ustedes la semana pasada ya les ha hecho llegar al tanto que tienen que disponer ustedes de una tabla periódica para poder trabajar mejor, ¿no? El tema de la química es relativamente se lleva relativamente más fácil si es que nosotros tenemos a la mano el instrumento preciso y adecuado para poder trabajar. Entonces, la idea es que conozcamos los elementos, a la par que conocemos los elementos químicos, ¿no? También conozcamos sus características y dentro de sus características específicas, las valencias o los estados de oxidación que tal o cual elemento van a poseer. ¿Para qué? Para formar justamente ciertos compuestos, ciertas funciones y darle justamente el uso propicio y adecuado a cada una de ellas y formar ciertas reacciones, ¿no? Que son precisas y necesarias para poder lograr compuestos más grandes, para que hoy por hoy tenemos la fortuna y la dicha de observar y compartir con ellos, ¿no? Que están justamente alrededor de todo nuestro medio ambiente, pero que muchas veces no lo sabemos ver, no podemos definirlos, ¿no? Bien, entonces ya me imagino que ustedes tienen una idea de lo que vendrían a ser funciones químicas, ¿no? Entonces vamos a ver la función oxácido ácido, ¿no? Y justamente en esta función nos indica que son llamados también anhidridos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene dentro de su componente un elemento principal que en este caso es el oxígeno. Cuando hablamos del primer módulo o de los primeros términos en química o primeros temas en funciones químicas, nosotros hablamos de que tenemos grupos dentro de la tabla periódica, ¿no? Dentro de estos grupos, los más grandes, ¿cuáles son? Los metales, los no metales, los gases nobles, los ternarios, en fin, etcétera, ¿no? De más grupos. Pero los grupos más grandes, ¿cuáles son? Metales, no metales, ¿no? Y son con los que más vamos a trabajar, ¿no? Metales, ¿cuántos hay? Un montón. No metales, también hay un montón. Pero de manera específica, acá trabajamos con unos que son más comunes, ¿no? Como por ejemplo, alguien me puede decir, alguien de ustedes, un metal bastante conocido que ustedes han tenido la oportunidad de palparlo, de tocarlo, de conocerlo. No sé, a ver, ¿quién de ustedes me pueda dar justamente el dato de algún metal en específico con el que nosotros podamos trabajar, obviamente, y que está a simple vista, ¿no? No es como los demás elementos que podemos decir, no, no lo vemos, ¿no? Por ejemplo, ven al helio, no lo ven, ¿no? Pero a ver, un metal, por ejemplo, que a ustedes hayan tenido la oportunidad de verlo, de tocarlo, palparlo, mirarlo, etcétera. A ver, los dejo ver para lluvia de ideas, de opiniones, de ejemplos. Y si tienen, por ejemplo, el elemento más la valencia o su estado de oxidación, excelente, ¿no? A ver, chicos, opinen. Hay que despertarnos ya. Siempre después del almuerzo nos quedamos un poco así como que tenemos sueño y demás, pero no, hay que opinar. Está bien equivocarnos, nos corregimos, etcétera. Tienen libre para opinar tanto en la sala, ¿no? Activar su micrófono. Bien, tenemos a Erika Cruzado, a ver, que nos quiere aportar en algo. Miss, buenas tardes. Disculpe, ¿un metal puede ser un fierro o una lata? Ya, muy bien. Entonces, verifiquemos en nuestra tabla periódica. Bien, gracias, gracias por tu participación, Erika. Bióloga, buenas tardes. Un metal puede ser lo que tenemos en la casa, por ejemplo, el microondas o la refrigeradora, y en otros casos en minerales sería el plomo, ¿no? Que alguna vez yo también lo he palpado y se extrae bajo la tierra. Bien, muy bien, gracias, Liz. Muy bien, chicas, gracias por su participación. Entonces, ahora vamos a ver dentro de primero vayamos con la
participación de Erika, ¿no? Que nos indicaba justamente que puede ser el fierro, ¿no? Entonces vamos a buscar, si es que disponen de su tabla periódica, ¿no? Si disponen de su tabla periódica y ubicamos dentro de la sección de los metales, quiero ahorita compartirles. Si vemos justamente dentro del grupo de los metales, a ver, ahorita. Hay que ubicar al fierro, ¿no? Dentro de ello. Y justamente evidenciar cuáles son sus características más específicas del fierro, ¿no? Específicamente es un metal, ¿no? Que permite la conductividad eléctrica y eso es justamente una de las cualidades que poseen los metales, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que su compañera nos indicaba acerca del fierro, es cierto, es un metal, ¿no? Entonces lo vamos a ver evidentemente en alguno de nuestros ejemplos, ¿no? Entonces, más bien, si pueden averiguar cuáles son los estados de oxidación del fierro, sería genial, ¿no? Porque ahorita vamos a trabajar con ellos. Bien, y respecto a lo que nos decía su compañera Liz, justamente, sí, exacto, respecto a la parte de la composición de nuestros electrodomésticos o de lo que puedan llegar a conformarlo dentro de su estructura, específicamente sí tenemos parte de componentes metales en la composición de ellos, ¿no? Ya sea en nuestro refrigerador, en nuestro microondas, en nuestra cocina, vamos a encontrar conformado que justamente de ciertos metales, ¿no? Entonces, muchas gracias chicas por su participación, ¿no? Ha sido muy, muy interesante poder discutir al respecto, ¿no? De cuáles son metales, cuáles son no metales y hay que tener en cuenta también el hecho de la clasificación de cada uno de ellos y la identificación dentro de dentro de la tabla periódica, así como sus valencias, ¿no? Porque con eso es lo que vamos a trabajar para poder darle la nomenclatura adecuada y utilizarlos en las reacciones específicas, ¿no? Entonces, bien, vamos con el óxido ácido, ¿no? Llamados también anhidridos, que resultan en la combinación de en este caso, de un no metal más el oxígeno, ¿no? Si bien ya conocimos, ya nos dimos ejemplos de metales, entonces, ¿cuáles son los no metales, ¿no? Dentro del mismo grupo de la tabla periódica, nosotros tenemos que darnos cuenta o evidenciar cuáles son nuestros grupos de elementos que conforman los no metales, ¿no? Eso es lo que, perdón, vamos a tener que fijarnos, ¿no? Ahorita les voy a poner les voy a compartir en la pantalla para que puedan justamente verlo más claro. Bien, chicos. Uy, uy.
Bien, a ver, no se ha querido compartir la ventana como tal, pero aquí está. Entonces, aquí está, chicos, justamente la tabla periódica, ¿no? Bastante clara, separada justamente con los metales, ¿no? Los metales alcalinos, los metales alcalinotérreos, los metales de transición, pero finalmente metales todos, y tenemos a los no metales. Entonces, identifiquemos, ¿no? Vamos identificando. Tenemos a metales alcalinos, todos los que son de color celeste, que se encuentran justamente en la franja de acá. Vamos a encontrar el litio, vamos a encontrar el sodio, el potasio, el cesio, el francio. Tenemos también los metales de transición, que son todos los de este color, o sea, se encuentran acá en esta parte. Y aquí nuestra compañera nos hablaba justamente del fierro, y aquí está, ¿no? Específico el fierro. Tenemos también, a ver, a nuestros amigos de los no metales, de qué es de los que vamos a hablar, ¿no? Al hablar de los no metales, estamos hablando específicamente de estos que están sombreados de amarillo, empezando por el hidrógeno, ¿no? Entonces, al hablar de ellos, vamos a tomar estos ejemplos. Tenemos aquí al hidrógeno como no metal, tenemos aquí al boro, al carbono, ¿a quién tenemos? Al nitrógeno, al oxígeno, al fósforo, al silicio, al fósforo, al azufre, al flúor, el cloro, arsénico, selenio, en fin, todos estos elementos tenemos como no metales, ¿no? Para poder trabajar con ellos y que formen parte de ¿quién? Que formen parte justamente de nuestro óxido ácido. ¿Por qué? Porque la formulación nos indica específicamente un no metal sumado a un oxígeno, ¿no? Apareado como tal. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo soy Olenka, ¿no? Olenka Celada, pero cuando yo me caso, llego a casarme con mi pareja, ¿no? Él de repente, por ejemplo, su nombre será Junior Zabaleta, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a pasar a ser como esposa, si yo lo quiero ver ya de una manera formal, dentro del registro que se maneja en la RENIEC, ¿no? Y para yo figurar estadísticamente también, voy a figurar como Olenka Celada de Zabaleta, ¿no? Que ya le pertenezco prácticamente a su grupo familiar, ¿no? Ya pertenezco a su grupo familiar porque soy de él, porque soy su esposa. Lo mismo viene a pasar con las funciones químicas prácticamente. Estos elementos están solos y cuando se unen con otro, ya cambian de nombre. Ya no son solamente, por ejemplo, Olenka, ¿no? Ya yo no soy solamente Olenka, ya mi apellido incluso se suma a otro, ¿no? Y cambia. Lo mismo pasa con las funciones químicas, ¿no? Entonces, en este caso tenemos a un no metal, cualquiera que fuera el no metal, de los que están justamente de color de amarillo, o sea, el que ustedes escojan, el que ustedes decidan, ¿no? Cualquiera de ellos, sumado a quién, sumado a un oxígeno, nos va a dar justamente como resultado un óxido ácido. Y este va a cambiar de nombre, ¿no? Ya no se va a llamar, por ejemplo, flúor, ¿no? Flúor nada más. En este caso se va a llamar anhidrido de o anhidrido de flúor, ¿no? Por ejemplo, o anhidrido fluoroso, por ejemplo, ¿no? O sea, va a cambiar de nombre de acuerdo a las nuevas características que se le puedan añadir. De por sí, al solo sumarse con el oxígeno, ya inicia con la palabra anhidrido, o sea, ya cambia su nombre. En eso se basa más que todo las funciones químicas, en la unión de ciertos elementos específicamente con quienes, con el oxígeno o con el hidrógeno, con cualquiera de ellos dos, con cualquiera de ellos dos que ellos se sumen, van a cambiar de nombre. Entonces, la clase pasada ya lo han visto esto, así como la primera función, que es la de óxido básico, que en ese caso fue un metal más un oxígeno, en este caso ya estamos hablando de un no metal más el oxígeno, que nos va a dar como origen que la palabra anhidrido, ¿no? Entonces, más o menos esa es la conjugación o el resultado que se da cuando nosotros trabajamos en cuanto a funciones químicas, ¿no? La similitud que se puede dar con la realidad que viven las personas es justamente la unión,
¿no? La unión de unos con otros. Y este es el caso del no metal más el oxígeno que nos va a dar una palabra adicional, anhidrido, pero anhidrido ¿de qué? Vamos a ver, de acuerdo al elemento, ¿no? Y bien, esa es justamente la formulación, cómo se da la formulación, también cómo se da la nomenclatura, o sea, porque da origen a un nombre totalmente nuevo. Sin embargo, nos indica que esa palabra anhidrido forma parte de una nomenclatura clásica, ¿no? Es como cuando a mí me dicen de tal persona, ¿no? De Ruiz, de Zabaleta, de Rodríguez, de acuerdo a con quien sea que yo me haya casado, ¿no? Lo mismo, es clásico decir eso. ¿Seguido de quién? Del nombre del no metal. En este caso, por ejemplo, será Olenka, de tal Olenka, ¿no? Yo puedo ser Olenka, pero ya le pertenezco, ya estoy formando otro grupo. Bien, entonces para eso vamos a tener el primer caso. Y en el primer caso nos está indicando que si el no metal tiene una sola valencia, la terminación va a ser ico, ¿no? Solo una sola valencia. Los elementos químicos como tales van a poseer dentro de sus características su estado de oxidación, así como su número atómico, su masa atómica, su símbolo, también posee sus estados de oxidación. Y estos estados de oxidación son propios de ellos. Puede que uno tenga uno, puede que otros tengan dos, puede que otros tengan tres, otros tengan cuatro, otros tengan cinco. En fin, la variedad o la diversidad depende de la naturaleza de cada elemento químico. Y esto se ha venido dando por años según estudios que han realizado los grandes pensadores o los grandes químicos desde las épocas muy antiguas para darle justamente estas características, ¿no? A cada uno de los elementos. Hoy por hoy nosotros los conocemos así, trabajamos con ellos así y simplemente de una manera reglamentaria. Que pueda haber la posibilidad de que de aquí en unos años de repente ustedes o alguno de sus hijos quiera estudiar más a fondo esto y resulte descubriendo que de pronto en este caso el boro tenía solo una valencia o un estado de oxidación y descubra que ya no, que ya tiene tres, se puede dar, ¿no? Se puede dar, ¿por qué? Porque los elementos son cambiantes por la misma naturaleza, ¿no? Entonces, eso depende del estudio que se le vaya dando justamente a cada uno de estos elementos. Pero hasta el momento, nosotros respetamos las teorías y las bases reglamentarias que se hayan establecido para el estudio de estos, ¿no? Entonces, para eso tenemos, en el primer caso, que nos indica un no metal que tiene una sola valencia y se le da la terminación ico. Entonces, sí o sí termina con ico. Pero obviamente tiene adelante que lleva la palabra anhidrido. Entonces toma como ejemplo el boro más el oxígeno. Esto nos va a dar como resultado, ambos tienen dos estados de oxidación totalmente distintos, ¿no? El boro tiene 3 y el oxígeno tiene 2. Entonces, por el método del aspa, cada uno cruza o entrelaza sus estados de oxidación, cambian entre ambos y tenemos al anhidrido bórico, ¿no? Ese es uno de los, esa es la nomenclatura nueva que se le asigna a este elemento, anhidrido bórico. Anhidrido, ¿por qué? Porque ya se está sumando con un oxígeno, ¿no? Es un no metal con un oxígeno, ya, anhidrido. Ahora, bor, ¿viene de qué? De que es el boro. Ahora, ico, ¿por qué? Porque tiene solo una valencia o un estado de oxidación. ¿Por qué? Porque el reglamento así lo establece, ¿no? Pero tenemos un segundo caso, y en este segundo caso tenemos cuando el no metal tiene dos valencias, dice, se le da la terminación de oso a la menor valencia e ico a la mayor valencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evidenciar. ¿Dónde? Aquí con este ejemplo. Tenemos ejemplo a quién? Al carbono, ¿no? En este caso, el carbono va a tener dos valencias, una va a ser 2 y la otra va a ser 4, ¿no? Esas van a ser las dos valencias que va a poseer. Por ejemplo, este tiene dos valencias y son 2 y 4. A veces hay valencias que son 1, 3 y 5, o 2, 4 y 5, o 2, 4 y 6, ¿no? Eso depende de la naturaleza del elemento. Nosotros nos basamos a la información que tenemos. Y hasta el momento o por el momento se podría decir que es mejor limitarnos a trabajar con ello.
¿no? Entonces, tenemos en este caso el carbono, que en el primer caso está trabajando ¿con quién? Está trabajando con su menor valencia, que es el 2, que bueno, se pasó de colocarlo, ¿no? Porque en realidad debería figurar ahí el 2. Ahora se entrelazan, se cruzan y nos da como resultado un CO. Pero ustedes me dirán, profesora, pero ahí no hay el 2 ni en un lado ni en el otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? O se multiplican por cero y desaparecen. No es así. En este caso, si ustedes ya han visto un módulo anterior, un módulo previo, cuando hablamos de funciones químicas y ambos estados de oxidación son iguales o son pares, suelen simplificarse. En este caso, si se trabajaba con 2, el carbono 2, entonces se simplifica con el oxígeno que también posee estado de oxidación 2. Se simplifican ambos y estamos quedando prácticamente con un CO. Ojo, pero cuando tú simplificas no queda 0, queda 1. Y el 1 es el que se sobreentiende, ¿no? El 1 es el que ya tú sabes que está ahí, pero no lo colocas. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto ya no se ve bonito en primera instancia y en segunda instancia se sobreentiende, ¿no? Como por ejemplo, cuando nosotros hablamos, cuando un número es positivo, siempre tiene en su delante el signo positivo, pero tú no lo ves. ¿Por qué? Porque ya no se coloca y se sobreentiende. Pero si tiene el menos, no, fijo ese número si es negativo, ¿no? Entonces, sí tienes que dar a entender eso. Y en este caso pasa lo mismo, ¿no? Al momento que simplificamos, nos queda 1, 1 y listo, ¿no? Pero no es que no haya nada. ¿Y el nombre cuál va a ser? Anhidrido carbonoso. ¿Por qué carbonoso? Porque el reglamento nos está indicando eso. Nos está diciendo que cuando tenemos dos valencias, la terminación oso va a la menor valencia y la terminación ico va a la mayor valencia. Entonces, acá hemos trabajado con 2, que ha sido su menor valencia. Entonces, ¿cuál será su terminación? Oso, ¿no? Que va a ser anhidrido carbonoso. Bien, hasta ahí creo que ha quedado claro. O si no, a ver, ustedes indíquenme, no, profesora, no lo entendí. La verdad es que desde la semana pasada no entendí nada. Es más, mejor retroceda al óxido básico. Lo puedo hacer, chicos, así que la idea, mejor dicho, la idea va de que ustedes me digan, ¿no? Me digan que no se han tenido para poder reiniciar nuevamente este tema. ¿Cómo van, chicos? ¿Qué les parece? A ver, dime, Erika, te escucho. Miss, en la clase pasada yo no pude de entrar, me había confundido de horario, pensé que era en la mañana, había sido en la tarde y no pude de entrar y por eso no le estoy entendiendo casi nada. Ya, muy bien. Gracias. Justamente por eso es necesario preguntar, ¿no? Para que yo pueda, iniciar desde un comienzo, ¿no? Porque prácticamente ya me estoy pasando una función asumiendo que todos han llevado, pues, la clase anterior. Bueno, está bien. Muchas gracias por tu aporte. Lo que vamos a hacer ahorita es, justamente eso, retomar desde el comienzo para que nos podamos entender, ¿no? Bien, muchas gracias. Entonces vamos desde el comienzo. Y para los chicos que ya que lo han visto desde un comienzo, que lo han entendido desde la clase pasada, felicitaciones y más bien si quieren aportar, estamos libres de aportar, ¿no? Para agregar un poquito más de información. Bien, bien, Erika, entonces sí, vamos a empezar desde un comienzo, ¿no? En primer lugar, nosotros cuando hablamos de química, abarcamos todos los elementos químicos y sus funciones, sus reacciones y todo lo que tenga que ver con la química, ¿no? O mejor dicho, con los elementos. ¿Para qué? Para ver hasta qué punto podemos trabajar con ellos y cómo también podemos relacionarlos, ¿no?
Para esto se dan funciones químicas, así como en matemática nosotros vemos funciones, ¿no? Para poder hallar ciertas variables, ¿no? En química también hablamos de funciones químicas, ¿no? Ahora, en matemática usualmente se nos solicita hallar una variable en un problema, en un ejercicio. En este caso, las funciones llegan a formar compuestos, ¿no? Llegan a formar elementos más complejos, ¿no? Y estos compuestos son los que finalmente hasta cierto punto se logran observar más, ¿no? Porque como opinaba una de sus compañeras, hay elementos que sí se ven, que sí se tocan, ¿no? Y hay elementos que no. Por ejemplo, el hidrógeno ustedes no lo pueden ver, ¿no? Sin embargo, es parte del aire que respiramos, ¿no? Entonces, bien, tenemos dentro de las funciones químicas como un conjunto de compuestos químicos que van a presentar propiedades físicas y químicas semejantes y similar modo de formarse. ¿Por qué? Porque como ya más o menos les estaba diciendo, ¿no? Van a haber dos elementos base para que se den las funciones químicas. ¿Cuáles son? A ver, los chicos que han estado en la clase anterior, me imagino que ya deben haber entendido cuáles son los elementos base de cómo, para poder formar las funciones químicas. A ver, ¿quién nos apoya con con esa pregunta, con esa respuesta? ¿Cuáles son los elementos básicos para nosotros poder formar las funciones químicas? Bien, chicos. Bueno, avanzamos, no nos retrasemos más. Bien, los elementos base para que nosotros podamos hablar de funciones químicas o poder agrupar y generar estas funciones químicas van a ser dos en específico. ¿Quién es? El oxígeno por un lado y el hidrógeno por otro lado. Son esos dos elementos. Si nosotros fusionamos el elemento que querramos con oxígeno, nos va a dar un resultado. Si sumamos otro elemento, el que querramos, con el hidrógeno, también nos va a dar otro resultado. Nos va a generar otro compuesto. A eso le llamamos funciones químicas. Al conjunto, o mejor dicho, a la unión de ciertos elementos específicos con el oxígeno o con el hidrógeno, que nos va a arrojar un compuesto específico. A eso le llamamos funciones químicas. Entonces, tenemos dentro de ellas funciones químicas inorgánicas. ¿Y por qué hablamos de inorgánicas? Porque solamente vamos a trabajar con el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Entonces, la primera función que está dentro de ellas, ¿quién es? La función óxido. Pero dentro de esta función óxido, vamos a tener que entender que se van a desplegar un montón. No solamente es una, son varias, ¿no? Como cuando hablamos, por ejemplo, de los signos, ¿no? Cuando hablamos de los signos, vamos a tener signos de pregunta, signos de admiración, sí, distintos signos de puntuación, así. Lo mismo pasa acá, función óxido, y vamos a tener una función de una cosa, otra función de otra cosa, y así sucesivamente. Cada uno con sus reglas básicas, con sus reglas establecidas, ¿no? Tenemos que entender que la función óxido son compuestos binarios que resultan de la combinación de un elemento más el oxígeno. Cualquier elemento más el oxígeno, función óxido, de manera general, ¿no? Y dentro de esto pueden ser, encontramos al óxido básico. ¿Y el óxido básico qué es o de qué resulta? El óxido básico resulta de la combinación de un metal más el oxígeno. Bueno, y como les repetía, en primera instancia nosotros ya debimos haber conocido la tabla periódica y poder identificar sus grupos más grandes. Los metales, los no metales, los gases nobles, ¿no? Entonces, para esto, con esta idea de lo que tenemos, podemos asociar y entender. La función óxido básico es la suma de un metal más un oxígeno.
Ah, ya, entonces voy a mi tabla periódica y veo cuáles son metales. A ver, tenemos acá metales, 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 metales. Ya, entonces si veo cualquiera de estos elementos más un oxígeno, ¿qué función será? Función óxido básico de ley, ¿no? Entonces, si en mi examen, si en mi pregunta me viene, por ejemplo, níquel más oxígeno, ¿qué función es? Óxido básico. Esa es la función específica, ¿no? Que se va a formar. Ahora, ustedes dirán, pero profesora, yo no me voy a aprender todos esos elementos, son demasiados. Claro, pues es mucho para que alguien se los esté aprendiendo. Es por eso que todos los exámenes, que todas las prácticas que cualquiera pueda dar respecto a la química, sí o sí tiene que darlo con su tabla periódica. Porque para aprenderse, imagínense, todo, elementos, número atómico, para aprenderse también los estados de oxidación, la masa atómica, todo acerca del elemento, y no es uno, son un montón. Entonces, sí o sí, ustedes tienen que trabajar con su tabla periódica a la mano, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que tener en cuenta para poder identificarse mejor, identificar mejor los elementos y que estos se lleven a cabo, ¿no? Al momento de sus formulaciones sin ningún tipo de problema. Entonces, creo que hasta ahí más o menos ustedes ya pueden asociar. A ver, teniendo ahí los elementos, a ver, tenemos a Liz, tenemos a Erika, a Nicole, a Sandy, tenemos los metales en la diapositiva. Entonces, ustedes me van a escoger cada o cualquiera, el que mejor les parezca, y me van a decir, bueno, Miss o profesora, o como quieran llamarme. Yo escojo el litio. Litio más oxígeno es igual óxido básico. Solamente para indicar, función óxido básico donde estamos ahorita, para no explayarnos más. Que son suma de metal más oxígeno. Entonces, a ver, empezamos por Liz Flores. De acuerdo a la diapositiva, a los elementos que estás observando, a los metales que estás observando, ¿con cuál elemento tú quieres jugar? ¿Con cuál elemento tú quieres empezar? A ver, ¿se encuentra Liz o no se encuentra? Liz. Bien, parece que no se encuentra. A ver, vamos con Nicole Rodríguez. A ver, Nicole Rodríguez, tenemos aquí la tabla periódica, tenemos los metales bien diferenciados. Escoge tú cualquiera para poder expresarme la función óxido básico. Ya. Me dice Nicole que no me está escuchando muy bien. Bien. Pasemos con Sandri Saboya. A ver, Sandri Saboya. Vamos, lo mismo, ¿no? La dinámica es la siguiente. De acuerdo a la tabla periódica que ustedes están observando en pantallas, entonces quisiera que me indiquen con cuál metal ustedes quieren trabajar, ¿no? Sumarlo con el oxígeno y finalmente que nos arroje un óxido básico. A ver, ¿con cuál de ellos? Tenemos ahí un montón en la tabla periódica. Platino más oxígeno, Miss. ¿Cuál me dijiste? Platino más oxígeno. Ya, muy bien. Sí. ¿Se encuentra dentro de los metales? Sí, se encuentra dentro de los metales. Más oxígeno queda un óxido básico. Muy bien, excelente, Sandri. Felicitaciones. Gracias por
por tu aporte. Bien, a ver, continuemos. Entonces, vamos, Liz Flores. A ver, Liz Flores se encuentra dentro de sala para que nos apoye a ver con otro ejemplo, así como nos ha apoyado Sandri. O Erika, a ver si chicas, cualquiera. A ver, bien, Erika. Profesora, yo no compré mi tabla periódica porque no sabía. Lo estoy buscando en internet y no me arroja, ¿no? No. De acuerdo a lo que tenemos en la pantalla o no se está observando en la pantalla. Eso quiero que me confirmen, a ver. Porque en la pantalla está, ya, en Sí la pantalla, parece en la pantalla, Miss. ya, muy Mira, yo bien, le estoy observando, dice no metales, metales, y los metales son los colores celestes. claro. Escógeme cualquiera y tú más oxígeno. ¿Qué resultado nos da? Ya, a ver, no metales, gases nobles, metales. A ver, a ver, a ver. Acá hay una palabrita en metales, HF, no sé qué nombre es, lleva dos iniciales con oxígeno, a ver, gases nobles. Ya, mira, te voy diciendo. Tenemos en la parte dentro de la tabla, los que está seleccionado de color celestito son metales alcalinos. El primero, el Li, es el litio. El que le sigue, el Na, es el sodio. El que le sigue es la K, que es potasio. El que le sigue abajo, el Rb, es radión, creo si no me equivoco. Tenemos al CS, que es cesio, y al FR, que es francio. Entonces, estos elementos, ustedes tienen que ir aprendiéndoselo, por lo menos por los más básicos, ¿no? Litio, sodio, potasio, los más clásicos también, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos tú puedes escoger, ¿no? El que quieras, ¿no? Tenemos también los metales de transición, que son los grises, que justamente se están observando en toda la parte central. Tenemos también, aquí por ejemplo, el más conocido es el Fe, que es el fierro. Tenemos al NN, MN, que es el manganeso, tenemos al CR, que es el cromo, al NI, que es el níquel, al CU, que es el cobre, al ZN, que es el zinc, ¿no? Y así sucesivamente, a ver, ¿qué más vamos a encontrar? Tenemos al AG, que es la famosa plata. Muchos de ustedes allá en Huaraz trabajan en el sector minero, deben conocer bastante la plata, el oro. Tenemos ahí el AG, que es la plata, el AU, que es el oro, tenemos el HG, que es el mercurio, ¿no? Entonces, muchos de ustedes lo conocen, lo ven, lo han tocado incluso, pero así en su fórmula química no lo dominan mucho, ¿no? Y para eso estamos, justamente. Entonces, a ver, Erika, de los que te he mencionado, ¿cuál, por ejemplo, tú escogerías? Cobre, Ya, muy bien, el cobre, cobre más el oxígeno. ¿Cuál es el resultado?
Cobre más oxígeno sería el... sería ácido carbonoso, no. A ver, tenemos al QO, al Cu, que es un metal, ¿cierto? Hasta ahí creo que ya que está quedando claro, ¿no? Que es Sí. un metal. Muy bien. Ahora tenemos en las funciones, tenemos que un metal más el oxígeno nos da óxido básico. Entonces, el Cu es un metal y tenemos el oxígeno, ¿cuál va a ser el resultado? Finalmente el resultado va a ser un óxido básico, ¿no? Ese va a ser el resultado, un óxido básico, ¿no? Cualquiera cualquiera de los metales que nosotros escojamos de nuestra tabla periódica, cualquiera, Erika, cerramos por favor ya tu micrófono, por favor. Bien, gracias. Bien, entonces eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Tenemos ya acá bastante claro cuáles son los metales, ¿no? La columna que está celeste, la moradita, los que están de color gris, son metales. Cualquiera de ellos que yo escoja, cualquiera de ellos, más el oxígeno, va a dar como resultado un óxido básico. Ese es el resultado que va a tener siempre, es regla ya, no es un reglamento. Ahora, este óxido básico está formado por el metal más el oxígeno, pero ¿cuál es el nombre que va finalmente a predominar o cómo es que se va a llamar, ¿no? Si tenemos a un óxido básico, la palabra que va a predominar para iniciar, ¿cuál va a ser? La palabra óxido, ¿no? Entonces, ese va a ser la primera palabra para nombrar a cualquiera de nuestros compuestos que vayamos a obtener. Ahora, ¿óxido de qué? Usualmente, si es que en este caso el no metal tiene una sola valencia, será óxido y el nombre del metal, el que sea que yo haya escogido, ¿no? Solo si ese metal tiene una valencia. Pero ojo, si tiene dos valencias, aquí ya vamos a evaluar cuál es la valencia menor, cuál es la valencia mayor, qué nombre le coloco si es valencia mayor, qué nombre le coloco si es valencia menor, ¿no? Y para eso tenemos los ejemplos justamente en la diapositiva, ¿no? El primer ejemplo, tenemos al aluminio. El aluminio entonces será un metal más el oxígeno, ¿no? Entonces, vamos a tener que el aluminio tiene un estado de oxidación de 3. Ese es su estado de oxidación del aluminio. Entonces, cuando hacemos el famoso aspa, el cruce, ¿no? Vamos a poder identificar que el resultado va a ser aluminio 2, que pasó del oxígeno, y oxígeno 3, que pasó del aluminio. ¿Y cuál va a ser su nombre? Óxido de aluminio. ¿Por qué? Porque solo tiene una valencia. Y como se sumó con el oxígeno, la palabra era óxido. Óxido de aluminio. Suficiente. No hay nada más que discutir, no hay nada más que hablar. Ahora, pasemos al fierro. El fierro también es un metal, pero este tiene dos estados de oxidación. Uno va a ser 2 y el otro va a ser, perdón, uno va a ser 1 y el otro va a ser 3.
Me estoy confundiendo, sí. Uno va a ser 2 y el otro va a ser 3. Esos van a ser los dos estados de oxidación que está teniendo el fierro. Entonces, cuando yo arme y suma mi compuesto de fierro y oxígeno, me voy a dar cuenta que puedo hacer el aspa y vamos a poder simplificar sus valencias porque ambas tienen mitad. Y ambas al tener mitad, entonces, a ver. Bien, entonces lo que vamos acá a entender es básicamente que estamos simplificando, ¿no? Estamos simplificando ambos estados de oxidación. Y tenemos al óxido ferroso. ¿Por qué óxido? Porque así se nombra cuando se suma con el oxígeno, ¿no? Ya no hay nada que cambiar. Óxido, empieza con óxido, sí o sí. Ahora, ¿por qué nos dice ferroso? Porque estamos identificando que estamos trabajando con su valencia más pequeña del fierro. Para la valencia menor, asignamos el sufijo oso. Y para la valencia mayor, agregamos el sufijo ico. O lo cambiamos, pues no, simplemente. Como se pueda, la cosa es que tenemos que dar de demostrar eso, ¿no? Que hemos entendido cuál es la valencia menor, cuál es la valencia mayor y qué terminología o qué nomenclatura vamos a aplicar con cada una de ellas. Entonces, para el ejemplo del primero, ¿no? Del fierro con su valencia 2, que era obviamente la menor, el resultado en nomenclatura será óxido ferroso. Ahora, pasemos al otro en el que está con su valencia mayor, que es el 3, ¿no? Hacemos el cruce y aquí vamos a poder evidenciar que como es 3, que no es par, que no se puede simplificar, simplemente queda como está. Fierro 2, oxígeno 3, y el resultado de nomenclatura, ¿cuál es? Óxido férrico. ¿Por qué? ¿Por qué óxido férrico? Óxido porque se sumó con un oxígeno. Listo, hasta ahí estamos bien. Ferri de fierro, pues, ¿no? Y ico, ¿por qué se le agrega ico? Porque está utilizando su mayor valencia. ¿Y cuál es su mayor valencia? 3. Entonces, esa vendría a ser la manera correcta como ejecutar la nomenclatura dentro de estas funciones. Esta función que es el óxido básico, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos que podría darles, ¿no? Acerca de ellos. Y en este caso tenemos a los metales, ¿no? Ahora ustedes pueden jugar con el metal con el que mejor se les parezca, con el que mejor crean conveniente. Eso dependerá de ustedes. Ya vieron en la tabla periódica que no solamente hay un metal, hay varios metales, ¿no? Hay un montón. Ustedes pueden crear las funciones que a ustedes mejor les parezca, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo teóricamente, entonces no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, si ya trabajáramos con cada uno de ellos de manera más experimental, entonces ahí sí tendríamos que tener cuidado porque algunos tienden a reaccionar y generar explosiones. Pero si lo hacemos de manera teórica en nuestro cuaderno, que yo mezclo cualquier elemento con el oxígeno o con el hidrógeno, entonces yo no voy a tener ningún tipo de problema, ¿no? Más que aprender y practicar con cada uno de ellos con sus diferentes estados de oxidación. Y de repente, después decirme, pues profesora, mire, yo practiqué con estos, a ver, revíselo, ¿está bien, está mal? O dígame usted, ¿no hay algo que corregir? Qué sé yo, ¿no? Entonces, bien chicos, me da mucho gusto que hayamos tocado justamente este tema y desde un comienzo, porque claro, es lógico que iniciemos a veces las clases y no tengamos el acceso correcto o como se debe o adecuado, ¿no? Para eso también ustedes ya saben que pueden contactarme vía WhatsApp, ¿no? Mediante mi número para que pueda apoyarles de repente en algo más que necesiten respecto a esta temática.
La otra semana, obviamente, vamos a retomar, ¿no? La idea es presentar más ejemplos para que ustedes puedan practicar, ¿no? Entonces, ustedes ya vayan adelantándose, cumplándose su tabla periódica y si no, por lo menos descárguense una de internet donde ustedes puedan como foto ampliarlo, observar, ver el nombre que le corresponde a ese elemento y no quedarme solamente con lo que me aprendí así de cuál es su nombre y ya queda, ¿no? Por ejemplo, del oro, ¿cuál es su símbolo? AU. De la plata, ¿cuál es su símbolo? AG, ¿no? Entonces, es necesario, chicos, que ustedes también lo aprendan de manera un poquito más técnica. Y bueno, sin nada más que agregar, ¿no? Cualquier cosa, ya saben, pueden contactarme vía inbox, no hay problema. Y para los chicos que han participado, me da mucho gusto, chicos, que hayan participado. Entonces, nos estaríamos viendo de aquí hasta la próxima clase. Que tengan una bonita tarde y un buen fin de semana. Chao, chicos. Chao, Miss, cuídate. Chao, chicos. Chao. Muchas gracias, bióloga. Cuídense.